Amazfit se ha convertido en un referente en el mundo de los relojes inteligentes multiplataforma. Cada vez tiene un catálogo más amplio donde seguramente vas a encontrar una alternativa que se adapte a tu gusto. Hoy revisaremos este que está acá, el Amazfit Cheetah Square, uno de los últimos lanzamientos de la marca que no puede negar de quién ha tomado la inspiración, pero tiene un montón de funciones que le dan personalidad propia. Así que, si te quieres enterar de todos los detalles, no te muevas de ahí. Soy Gunter, esto es G-Tech MX y comenzamos ya. El precio es una de las cosas que Amazfit siempre mantiene contenido. Este lo puedes encontrar en 4.350 pesos en Amazon, unos $240 aproximadamente. Luego ponen un 10 o un 15% de descuento, así que si estás atento lo puedes agarrar más barato. Bastante competitivo si lo comparas con los grandes jugadores del mercado, que son Samsung, Huawei y por supuesto el Apple Watch. ¿Tú cómo lo ves de precio? En diseño seguramente te recuerda a un personaje muy famoso del mundo de los relojes inteligentes, el Apple Watch Ultra. Es que no puede negar la cruz de su parroquia. Es como si hubiesen agarrado el Apple Watch Ultra, lo hubiesen sometido a una dieta estilo Kardashian para pasar de un cuerpo voluminoso a uno más ligero, delgado y elegante. A mí me gusta lo que han hecho con este Amazfit Cheetah Pro. Es cierto que el parecido es innegable, pero le han dado su propio toque y una identidad única. ¿Ustedes cómo lo ven? Recuerden que en el mundo de la tecnología todos toman inspiración de todos, ¿o no, amigos? Muy ligero, pesa solo 25 gramos. La caja está hecha de una aleación de aluminio para hacerlo ligero y darle resistencia. Los botones de acá son totalmente funcionales, es lo que más se parece al Apple Watch Ultra. Tiene este de aquí abajo que es directo a la mayoría de los deportes, un acceso directo, o puede servir para regresarte a la pantalla anterior, como pueden ver ahí. El de acá es un acceso directo, un botón de acción que lo tienen así como en amarillito verdoso, que es para llevarte al deporte que tengas tú seleccionado. Lo puedes modificar los dos. Y este de acá, la corona es funcional, que te va a permitir navegar entre las distintas alternativas del reloj. El grosor 9.9 milímetros, bastante más delgado y mucho más estilizado, en mi opinión, mucho más elegante que el de la manzana. ¿Ustedes cómo lo ven? Resistente al agua, 5 atmósferas, lo vas a poder usar para nadar, o si no te gusta quitarte el reloj cuando te bañas, pues con este no hay ningún problema. La pulsera es de silicona perforada que permite una mejor ventilación, es muy cómoda de usar, muy ligera, y bueno, aquí la puedes cambiar fácilmente con un mecanismo que yo creo que ya es estándar para casi todos los smartwatches, y aquí le puedes poner la pulsera que quieras. Generosa pantalla inmersiva de 1.75 pulgadas, AMOLED alta definición y 342 ppi. La relación aspecto pantalla-cuerpo es de 72.4%, bastante bien equilibrado los bordes, lo enmascaran porque ellos diseñan sus propias carátulas. Recuerden que el sistema operativo es propio y tienen más de 100 alternativas donde casi todas hacen uso o enmascaran los bordes para que te dé la sensación de que la pantalla es mucho más grande. Entre las carátulas vas a poder encontrar alternativas de todo tipo, desde las muy deportivas hasta las más estilizadas, y todas son gratis. Trae la función siempre encendido, que con esto ya saben que si la dejan activa pues van a consumir más batería. Ahí depende de lo que tú necesites. Amazfit tiene un sistema operativo propio donde lleva muchos años refinándolo, haciendo mucho más atractivo para el usuario final, sobre todo en diseño, y haciéndolo muy fluido y cero complicado. Hacia abajo tienes todos los accesos rápidos, que ya es un común denominador a casi todos los relojes inteligentes. En el caso de este, hacia un lado tienes las notificaciones. Aquí con este botón de abajo, recuerden que se regresan a la pantalla anterior. Hacia el otro lado tienen todas las opciones que trae el reloj, todas las aplicaciones, y navegas ya sea con la corona o con el touch. Regresamos a la pantalla anterior y hacia abajo, que es lo único que han cambiado respecto a sus otros relojes, están los famosos tiles. Normalmente los otros relojes están deslizando desde el lado derecho hacia el izquierdo, hacia acá. En este están como raritos hacia abajo. Aquí estos tiles los escoges directamente en la aplicación. Cambiar entre las distintas carátulas ya es casi genérico a todas las marcas. Dejas oprimido sobre la pantalla y este no quiere cambiar. Bueno, ahí ya se cambió. Y escoges todas las que previamente hayas cargado tú en la aplicación. La mayoría de las carátulas ya traen complicaciones que funcionan como shortcut. Cuando tú la aprietas, pues ahí te va a llevar directamente, por ejemplo, al contador. No puedes modificarla en casi ninguna. Bueno, yo no he visto una que pueda modificarla, pero que es algo que yo creo que a futuro van a incluir.
En fin, señores, la interfaz es sumamente fluida, no tienes curva de aprendizaje y es muy, pero muy fácil de usar. Respecto a los sensores, trae los que ya son un must para la mayoría de los relojes del mercado, que son frecuencia cardíaca y oxígeno en sangre. No trae no trae electrocardiograma ni ningún sensor más high de lo que normalmente solemos ver en los relojes de gama alta. En la aplicación vas a poder configurar si estos parámetros, oxígeno en sangre o frecuencia cardíaca, se salen de los valores normales, que te mande una alerta. El monitoreo del sueño te da muchísima información sobre la calidad de tu sueño. Han incluido una función que está en fase beta para monitorear la respiración mientras duerme y saber qué tan efectivo o qué tan bien estás descansando. En cuanto a deporte, tienen más de 150 deportes para traquear, algunos bastante exóticos que a veces ni conocemos. Tiene monitoreo de 8 deportes de manera automática. Ten en cuenta que cuando activas esta alternativa, los más conocidos son correr, caminar, remo, bicicleta. Cuando la tienes activa puede consumirte mucho más batería. Una cosa que me llamó la atención y que puede ser el deal breaker para que te lo compres es que puedes reconocer hasta 25 deportes de pesa. Es decir, vas al gimnasio, puedes monitorear las pesas de manera automática y traquear las distintas series que haces en cada uno de los ejercicios, que son los más comunes que sueles hacer en un gimnasio. Esto es algo que no traen la mayoría de los relojes. Incluye un entrenador llamado Set Coach que usa la inteligencia artificial para crear entrenamientos a tu medida. Quiere decir que recopila todos los datos de los ejercicios que has hecho, sobre todo carreras, enfocado a la carrera, para crearte rutinas de entrenamiento que te permitan sacar el máximo partido e ir evolucionando o añadiendo complejidad en cada entrenamiento. Los datos de las carreras lo vas a poder sincronizar con una de las aplicaciones más conocidas, que es Adidas Running y Strava, también con Apple Health y con Google Health. Recuerden que es un reloj multiplataforma que lo vas a poder usar con iOS o con Android. En cuanto a posicionamiento, una de las cosas que destacan de este reloj es que lo uses para carrera y que el posicionamiento sea muy pero muy preciso. Tiene una tecnología que se llama Max Track, que te permite una precisión del 99.1%. ¿Para qué te sirve esto? Que tengas múltiples satélites al que conectarte, sobre todo cuando estás en ciudades de edificios muy grandes, que se complica un poco la conexión a los satélites, pues esto te facilita que se conecte y que la ruta sea la precisa para que tú, sobre todo, puedas recorrer la misma ruta cada vez que vas a correr. Puedes bajar mapas offline para que no tengas problemas si llegas a estar en un espacio donde no haya mucha cobertura. Trae asistente de voz integrado, Alexa, que es uno de los asistentes más conocidos y más completo. Esto es genial si traes todo tu ecosistema de Alexa, porque en tu casa, pulsando el reloj, vas a poder acceder a los comandos de Alexa. Obviamente, al estar conectado a tu reloj, puedes controlar la música desde tu pulsera, algo que normalmente todo el mundo pregunta, si puedes cambiar la música desde tu reloj, y con este lo puedes hacer. También puedes bajarle música. Yo la verdad es que no lo intento porque uso música en streaming, no traigo música ni en MP3 ni en ningún otro formato guardado, pero bueno, si lo tienes, tú lo puedes usar sin ningún problema. Una de las cosas que Amazfit no se ha preocupado por mejorar es la multitarea. Si inicias una actividad o una carrera, no hay manera que te regreses a una pantalla anterior o a la pantalla de inicio, porque tienes que parar la actividad. La ventaja es que ahora se han puesto que desde la aplicación del ejercicio puedas acceder a la música como casi todos los relojes inteligentes. Batería suficiente para que no tengas que estar quitándotelo todos los días cuando llegues a tu casa y tener que cargarlo. En un uso promedio te da para entre 5 o 7 días. Si eres muy intensivo te va a dar unos 2-3 días. Si usas el GPS con la mayor precisión te va a dar unas 13 horas. Si lo usas de modo automático, GPS activo todo el tiempo, unas 20-23 horas. Por lo general, en un uso promedio te da entre 5 o 6 días. Es verdad que no es la batería más grande del mercado, pero miren lo delgadito que está y lo estilizado que está el reloj. En resumen, señores, que este Amazfit Cheetah Pro es una de las mejores alternativas a relojes multiplataforma que vas a encontrar allá afuera. Es un reloj elegante, sofisticado, con buenos materiales de construcción y unos acabados de primera, de lujo, a un precio bastante contenido y con las funciones más avanzadas que puedas encontrar en un reloj, que si te lo recomiendo totalmente. Ya saben que Amazfit es sinónimo de calidad y buen diseño, y en el caso de este Cheetah Square no es la excepción. Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el review a detalle de este Amazfit Cheetah Square. Si así fue, no olvides dejar tu like, compartir con tus amigos. Si tienes alguna duda, déjamelo en la caja de comentarios, que con gusto te ayudo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.